Vamos a hablar y usar como tema hoy para diferenciar algunos temas que vamos a estar dando, y vamos a ponerle como título la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación del Espíritu Santo. Usted y yo somos la iglesia del Señor, y en estos precisos momentos, en estos precisos instantes, estamos viviendo bajo y en la dispensación del Espíritu Santo. Viéndolo de esta manera, entonces, es en realidad el tiempo donde el carácter del Espíritu de Dios se revela al pueblo de Dios. O sea, lo que Dios quiere hacer en este tiempo es revelar el carácter del Espíritu Santo para que el pueblo de Dios pueda adquirirlo, pueda recibirlo. De esa forma, entonces, la iglesia tendrá el carácter del Espíritu. Esta es entonces la razón por la que es imperdonable hablar contra el Espíritu Santo. Entonces la palabra declara que el Espíritu Santo es el revelador de toda la verdad, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y de hecho, Jesús dijo que cuando Él, hablando del Espíritu Santo, cuando Él viniera, cuando Él llegara, cuando Él venga, nos guiará. Esto es entonces a la iglesia, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, habita y debe habitar en la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo, para que la iglesia habite en la presencia de Dios, esto es la pregunta lógica que nos hacemos: ¿cómo la iglesia puede habitar en la presencia de Dios si Dios está en el cielo? Entonces Dios ha puesto al Espíritu de Dios para que venga y habite en la iglesia. O sea, en otras palabras, para que la iglesia sea habitada por la presencia de Dios. Aquí sí que la cosa se pone buena. O sea, el Espíritu Santo viene para traer a nuestra vida la presencia de Dios. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, habitado y controlado por el Espíritu Santo. No se sienten muy animados, parece. La iglesia es el cuerpo de Cristo, habitado y controlado por el Espíritu Santo. Entonces, si vamos a funcionar, si vamos a hacer algo, si vamos a hacer lo que Dios ha destinado que hagamos sobre esta tierra, será por y mediante el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué le llamo la persona del Espíritu Santo? Porque lógicamente a través de eso nosotros entendemos que tiene un carácter. El Espíritu Santo tiene un carácter. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? Tenemos un carácter. Entonces la idea de Dios es, y el propósito de Dios es, que nosotros tengamos el carácter del Espíritu Santo. Que Él pueda gobernar nuestro carácter, pueda doblegar nuestras actitudes, pueda doblegar nuestros pensamientos y pueda llevarnos entonces a ser como Él quiere que seamos. De esta manera entonces el Espíritu Santo vendrá y controlará todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando Dios nos dio de sí mismo, nos dio del Espíritu de Él. Amén. Entonces nos dio a usted y a mí todo lo que necesitamos para triunfar. Y puedo agregar, incluso para hacer la voluntad de Dios. O sea, Dios ha dado y entregado todo lo necesario para que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, Él nos ha entregado las herramientas necesarias para llevar el evangelio a todo el mundo, para entregar la palabra de salvación a aquellos que aún no conocen al Señor. Gracias a Dios yo lo conozco. Gracias a Dios usted lo conoce.
Pero aún hay muchos que no lo conocen y el Señor nos ha dado las herramientas. Entonces, en este sentido, mirando aquí la palabra de Dios, lo único necesario para poder evangelizar, lo único necesario para poder ser controlado por Dios, lo único necesario para triunfar, lo único necesario para hacer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada creyente. Aleluya. Entonces, miremos esto. Jesús le mandó a los primeros discípulos, a los primeros porque nosotros somos postreros, a los primeros discípulos les mandó que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a cada criatura. Pero también les dijo, antes de hacer aquello de ir y predicar el evangelio, le dice: quedaos. Por ahí en el libro de Lucas aparece esa frase, quedaos. O sea, antes de que vayan, tienen que esperar hasta que sean investidos de poder de lo alto. O sea, aquí vemos entonces que Dios prioriza la necesidad de la iglesia. Aquí Dios muestra inmediatamente que la iglesia no puede hacer nada si no recibe poder de lo alto. No te atrevas a hacer nada si no has recibido poder de lo alto. Entonces aquí es donde Dios le comienza a enfocar a la iglesia lo importante que es la presencia del Espíritu Santo dentro de ella. La gran comisión dada en un contexto pentecostal y en un contexto de Pentecostés, digámoslo así, solo puede ser efectuada por una iglesia llena del Espíritu Santo, mediante el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, de principio a fin, esta es una dispensación del Espíritu. Lo que hoy vivimos es una dispensación del Espíritu. Lo que nos mueve hoy debe ser el Espíritu de Dios. Lo que nos mueve hoy debe ser hacer la voluntad de Dios. Lo que nos mueve hoy es ser controlado por el Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, la iglesia tiene que tener este anhelo en su corazón de ser guiado, de ser ministrado, de ser enfocado, dirigido, de ser enfocado a lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Si no, la iglesia no podrá hacer absolutamente nada. La pregunta que podríamos hacer, no tan solo a ustedes que están aquí, sino a todos los que oyen: ¿cree usted en el Espíritu Santo? Ahora, para ustedes que creen en esto, podría ser la pregunta más absurda que un pastor o predicador haría. Pero la verdad es que mucha gente, estando dentro de la iglesia evangélica, no cree. Y ahí hay un problema serio. El Señor, yo creo en el Señor, pero no creo en el Espíritu. Y ahí está el problema. Usted debe creer en Dios Padre, Dios Hijo, lo dice la Biblia, y Dios Espíritu Santo. Ahora, por lo tanto, entonces, si la iglesia cree en el Espíritu de Dios, entonces va a buscar la dirección del Espíritu Santo. Si no cree en Él, entonces no buscará la dirección del Espíritu. Entonces, los escritores modernos contienden que el nombre es solo una figura de una atmósfera espiritual. Ellos dicen, los escritores modernos de este tiempo dicen que, bueno, en realidad Dios dice, puso a este nombre, el Espíritu, pero en realidad no es que esté. Lo que pasa es que para que la iglesia entienda que debe adorar a Dios, aunque no esté aquí, entonces deben hacerlo a través del Espíritu. Y el espíritu del hombre se contacta con el Espíritu de Dios allá arriba, dicen. Muchos escritores lo enfocan así. Otros sabemos bien que dicen que es simplemente un poder, una función y nada más. Pero aquí, en la Escritura, en la palabra de Dios, vemos que el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, lamentablemente, estos escritores modernos hoy día consideran que el Espíritu Santo tiene de alguna manera una personalidad y ha sido simplemente atribuida como una personalidad nada más. La vida de la iglesia testifica, escúcheme bien,
una actitud del Espíritu. Va más allá de una personalidad. Va más allá de lo que dicen los escritores. Las cosas del Espíritu son a veces ignoradas por la iglesia. Las cosas del Espíritu pues, son lamentablemente ignoradas por toda la iglesia moderna, como si no existiera, como si no contaran, como si no fueran reales. Y lamentablemente, para peor, se suma hoy día la poca predicación acerca del Espíritu. Pero la iglesia necesita, y cuando vemos a través de la palabra que la prioridad del Señor Jesús fue que la iglesia fuera llena antes de hacer cualquier cosa. Antes de ir y llevar el evangelio, predicar, alcanzar gente, hacer campañas, hacer iglesias, formar líderes, ungir pastores, ungir evangelistas. Antes de todo eso, la iglesia tenía que estar llena del Espíritu Santo para poder entonces ser guiada en el propósito de Dios. Entonces, algunas iglesias de este tiempo, lamentablemente, dan lugar a tiempos de silencio en cuanto a lo que es el mensaje del Espíritu Santo. Ya no se habla del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu de Dios está dentro de la iglesia, algo ocurre, algo sucede. Hay corazones que comienzan a ser tratados por el Espíritu y comienzan a cambiar sus actitudes. Cuando la presencia de Dios está, tú no lloras por los problemas. Tú te regocijas en el Señor. Y puedes llorar y tus lágrimas pueden caer, pero ya no son de tristeza. Yo no sé cómo define el ojo, el lagrimal, cómo define cuando es una lágrima de tristeza o es una lágrima de gozo. Entonces Dios quiere a través del Espíritu Santo llevar a la iglesia no a emocionarse, quiere llevar a la iglesia a tener un carácter. Por eso dije que el Espíritu Santo y solo el Espíritu de Dios es suficiente para triunfar. Gracias, amén. Entonces lo que Dios desea es que cada persona sea llena del Espíritu Santo. Entonces veamos un poquito lo que es esto. Cuando cayó Pentecostés, lo dije la semana pasada, cuando vino el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, pero que el Señor allí decidió que en ese momento el Espíritu Santo viniera sobre los creyentes que estaban. Dice que llevaban 10 días allí. ¿Cuánto lleva usted aquí? Exactamente 1 hora y 10 minutos. Ellos llevaban 10 días esperando, ¿qué cosa? La promesa del Señor. Entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu, ese momento fue glorioso, fue extraordinario, pero ese momento no era algo que ellos produjeron. Eso no lo produjeron ellos. No sé si me entiende. No lo produjeron ellos. Aquel era el resultado de la vida de Dios fluyendo mediante estos frágiles cuerpos humanos. O sea, la presencia de Dios desciende sobre aquellas personas que provoca algo extraordinario y no lo producen ellos, sino el Espíritu de Dios que viene sobre ellos. Que estoy tratando de decirle, enfocarle, que cuando el Espíritu de Dios esté en su vida, va a producir algo extraordinario en su vida. Usted nunca más será el mismo. Usted nunca pensará de la misma manera. Usted será diferente. Y yo quiero que entienda, la iglesia todavía tiene aún una teología del Espíritu Santo solamente. O sea, conocen, dicen, no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el que nos dejó el Señor como consolador, es el paracleto, el que ayuda. Y toda la teología la tienen, ¿me entiende? Si usted habla con algún cristiano, le da la enseñanza completa del Espíritu. ¿Para qué vino? No, nos vino para darnos poder, para darnos autoridad, para ungirnos, para aquí. Y listo. Y cuando el Espíritu viene, tú hablas en lenguas y ya se saben toda la teología. Y la iglesia parece solamente una teología del Espíritu Santo, pero ninguna conciencia viva de su presencia. Ninguna conciencia viva de su presencia.
Porque yo podría preguntarles ahora, ¿usted cree que el Espíritu Santo está aquí? Usted puede responder amén y varios pueden responder amén, y entre medio de todos los que sí creen eso van a responder amén también, pero no tienen idea de lo que hablan. No tienen la menor idea de lo que estoy hablando. Amén. Entonces esto es una tragedia, hermano, que podamos tener una teología y aún no conocer a quién Dios nos ha dejado, a quien Dios nos ha ministrado. Y es una tragedia conocer solamente una teología del Espíritu Santo y no conocer a aquel que puede revelar una verdadera y genuina teología de Él. Entonces la teología sin la experiencia es como la fe sin obras, está muerta. Entonces no sacamos nada con colocarle a nuestra iglesia un letrero en donde diga, ay, ¿cómo le ponemos para no ofender a nadie, hermano? Pero igual se ofende, se da cuenta que uno igual ofende. Si no se puede de otra manera, ¿qué quiere que le diga? Ya, y le podemos poner a nuestra iglesia Fuego Pentecostés. Y uno piensa que al entrar a esa iglesia el fuego va a estar allí y no hay. Es como decir, vendemos carbón ardiente y van y encuentran puro carbón apagado. Entonces ese es el problema. Esa es la realidad hoy día. Muchas iglesias no tienen noción de lo que realmente es el Espíritu Santo. Tienen una teología, pero están muertos en esa área porque no tienen vivencia. Lo que la iglesia necesita es tener una vivencia con el Espíritu de Dios. Lo que la iglesia necesita es experimentar el Espíritu Santo de Dios. Entonces las señales, bueno, Jesús dijo, las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero las señales de la muerte abundan porque los hombres no creen en el Espíritu Santo. O sea, hay un montón de gente que está muerta y seguirá muerta y va a seguir muerta toda su vida. Hablo en el Espíritu, está muerta y seguirá hablando de cosas vivas, pero seguirá muerto. Porque para esto se necesita una experiencia. A mí me enferman algunos que hablan y no pasa nada. Ya. Dice la Biblia, el libro de Corintios, cuando Pablo habla en la segunda epístola de los Corintios, dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Añade, nueva criatura es. Oye, que me gusta esto. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, esto que dice Pablo se refiere a que cuando hay un nacer del Espíritu, ¿recuerda usted lo que le dijo a Nicodemo el Señor? De cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. El leso, el tonto, creyó que le decía que tenía que entrar al vientre de su madre. Dijo, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Le dijo, no te maravilles que te he dicho, de cierto te es necesario nacer de nuevo, sino que te es necesario nacer de agua y de espíritu. Vas a seguir viejo como eres, pero vas a nacer del Espíritu de Dios. O sea, vas a tener el carácter del Espíritu. O sea, algunos tienen esperanza todavía. Algunos tienen esperanza todavía. Entonces esto se refiere a que cuando hay un nacer del Espíritu Santo en un ser humano, nacerá también un deseo por las cosas espirituales. Y cuando el deseo no está ahí, el Espíritu Santo seguramente no ha hecho su obra en el corazón. Porque los hombres realmente creen que se puede perfeccionar la obra de Dios y creen que se pueden perfeccionar ellos a sí mismos mediante la sabiduría de la carne. Lo pongo así para que entendamos, la sabiduría de la carne, porque hay sabiduría humana, carnal, terrenal, animal y lógicamente está la sabiduría divina. Entonces ellos creen que se pueden
poner sabios a sí mismo por su conocimiento, por su sabiduría y también por la cultura de las una cantidad de culturas religiosas que hay hoy día en todas partes. Pero ahí lamentablemente aparece lo que le llamamos nosotros la turbación y la impotencia. Esos son los resultados inevitables cuando la sabiduría y los recursos del mundo son sustitutos de la presencia y el poder de Dios. Entonces nadie puede esperar que la sabiduría humana, terrenal, pueda guiar la obra de Dios que es espiritual. Necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces algunos pueden decir, no, si esto es fácil. Usted en el mundo puede hacer un montón de cosas. Dice, ¿sabe qué? Este caballero levantó un negocito y puso aquí 3 papas, 4 cebollas, 5 berenjenas, no sé qué es lo que es eso. Y puso unas par de cosas aquí en este negocio y le está yendo bien. Yo voy a hacer lo mismo. Y puso también su negocio. Y puede lograr a lo mejor incluso una mejor venta que aquella persona que inició. Porque quizás tiene una sabiduría humana, pero las cosas de la obra de Dios, esa sabiduría humana no sirve para nada. Tú puedes tener conocimiento, incluso puedes tener mucho conocimiento bíblico, hermano. Y puede ser, ¿no? Hay gente que estudia mucho y me alegro por eso, que estudie, que lea, que escudriñe. Pero la idea es que Dios se revele. Porque hay gente que se le agranda la cabeza nada más. Y andan así, ya voy a andar otra vez. Y se le va a ir para el lado. Entonces no, la idea es que el Espíritu de Dios sea quien lo guíe. Entonces muchos están reemplazando y sustituyendo la presencia y el poder del Espíritu Santo de sus vidas, creyendo que la sabiduría que tienen es suficiente para poder hacer la obra de Dios. Y eso no es así. El modernismo y el misticismo son también los productos de una religión que no es bautizada en el Espíritu Santo, que no es llena del Espíritu Santo. Estas cosas florecen sobre tierra empobrecida y sobre, de alguna manera, muladares, lugares que no son ni siquiera deseables. Son las obras de la carne y el producto de la muerte espiritual. Hoy día se levantan iglesias por todas partes y usted ve iglesitas por todos lados y gloria a Dios que se levanten iglesias, pero mejor que, ¿para qué se va a levantar ese boliche que no va a hacer nada? Que lo único que va a hacer va a ser un mal testimonio en la ciudad. Que el líder no tiene idea, como decimos en el buen chileno, cuánto vale el litro. Fea la expresión, ¿no? Que no tiene idea lo que tiene que hacer, simplemente, no, es que yo sentí un día, me levanté con un dolor en mi corazón y yo dije, el Señor me está llamando. Y claro, hay un montón de gente que dice, yo tengo un llamado de Dios, un llamado telefónico tienes. Pero el problema es que se levantan así por todas partes y lamentablemente eso es producto de la carne. ¿Cuánta gente ha hecho cosas o imita cosas creyendo que es la manera de hacerlo? Porque dice, no, es que el de allá lo hizo y yo también lo hago. Entonces imita ciertas cosas, piensa que la sabiduría humana puede lograr o puede alcanzar las metas que se ha propuesto. Y esto no es así. Es el Espíritu de Dios que tiene que revelarnos sus propósitos y tiene que llevarnos a hacer lo que es la voluntad del Señor. Porque esto no es un producto de la carne, esto tiene que ser un producto del Espíritu. Entonces el remedio para lo falso, el remedio para arreglar lo que está mal dentro de la iglesia es el río, ese torrente poderoso. Usted en el invierno, ¿no?, ve como de repente hay cauces que se rompen y arrastran y arrasan con todo. Y hasta las casas se las lleva, los autos, lo que pillan se lo lleva. Ese río, pero agarra una fuerza, arrasa con todo. Entonces falta ese río dentro de la iglesia. Capaz que pase un río un día y algunos terminen por allá, como 3 cuadras por allá. No, la idea es que no se lo lleve a usted el Señor, pero que saque todo lo que no sirve. O sea, todo lo de la carne tiene que sacarlo el Señor de ahí con ese río, con ese torrente. Porque el Señor dijo, de su interior correrán ríos. O sea, piense por un poquito el término. Él no dice río, Él dice ríos.
Vea por favor, solamente le pongo este ejemplo cuando se juntan dos ríos que vienen de la montaña y se juntan dos ríos. Dice, con la paz que se juntan, ¿no? Qué calma hay aquí cuando se juntan. Aquí desemboca el río, dice, con este. Se forma una cuestión, pero imagínense, dice ríos, o sea, más de uno. Aquí nosotros, aquí el río de Dios está fluyendo y no pasa nada. Algunos ni se mueven de su silla y el río de Dios está fluyendo. Ya, no voy a hablar de ese tipo de cosas para no enfocarle otra cosa. El profeta Isaías nos muestra que cuando la vida espiritual está fluyendo, entonces nacerá o florecerá, si queremos llamarle ese término, esa luz como el alba. Dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Isaías 58:8. Entonces aquí no se está hablando de la salvación del individuo, sino de la salvación de la iglesia. O sea, usted dice, ahí hay salvación para la iglesia en forma general. Hablo en el sentido de que muchas iglesias dicen representar a Dios, pero no tienen evidencia de que estén representando a Dios. Para que una iglesia represente a Dios, los fieles de esa iglesia, la gente que se congrega en esa iglesia, tiene que tener testimonio, o sea, que nazca la luz de Dios en ellos. Que la gente vea desde afuera que la gente que asiste ahí es genuinamente cristiana. No le gustó eso. Se le acabó el gozo. A donde quiera que el Espíritu está obrando, sana las situaciones ocasionales. ¿Qué son las situaciones ocasionales? Esos problemitas que aparecen de pronto en su vida. Donde quiera que el Espíritu de Dios está obrando, sana las situaciones ocasionales que son causadas por la muerte espiritual. ¿Cuánta gente a veces viene al culto sin deseos de venir? Vino por inercia, vino muerto, vino zombie caminando y simplemente el cerebro lo trajo porque el corazón estaba en otra parte. Y aquí está sentado mirándome predicar en esta mañana y dice, ¿y a qué hora termina? A la hora que yo quiera. Y usted dice, es que ya tengo que irme y váyase. Porque cuando no hay vida espiritual, usted comienza a poner un montón de problemas ocasionales. La hora, el almuerzo, mi estómago, mi cabeza, ay, mi reuma, mi que esto, mi que esto otro. Y esto no es así. Cuando usted está obrando o el Espíritu está obrando a través de usted, a usted le interesa lo de Dios, le interesan las cosas espirituales. Aleluya. Dale un poquito más, hermano. No me bajes que me dejas afónico para el otro mensaje. Entonces, cuando vemos aquí, la respuesta está en la demostración de lo sobrenatural que suple la necesidad humana. Si hubiera aquí dentro de este templo una demostración de lo sobrenatural de Dios, te aseguro que aquí no pasan desapercibidos. ¿Me estás oyendo? La demostración de lo sobrenatural. Gente alcohólica cambiada y transformada, gente drogadicta que deja su droga, gente que está perdido sin esperanza y llega y Dios les cambia, les transforma, les hace nuevas criaturas. Y no vamos a mencionar más personas porque puede ofenderse a alguien, pero yo quiero decir que cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando en algún lugar, Dios hace cosas sobrenaturales. ¿Por qué hay cosas sobrenaturales? Porque lo lógico que una persona que está metida en el alcohol esté prácticamente todo un mes en Arda o en cualquier otro lugar de restauración para eso y a veces no pasa nada y tiene que ir a una tercera terapia, cuarta terapia, quinta terapia y nada sucede, pero viene aquí un solo día y Dios toca su corazón y ¡fua! Se acabó, porque eso es sobrenatural. Aleluya. Entonces, como dije la semana pasada, Pentecostés no era un día extraordinario.
El propósito original para la iglesia misma era que operara en el ambiente del Espíritu Santo. O sea, la iglesia debía de funcionar en ese ambiente en todo momento. Ahí. O sea que todos los días que nos reunimos aquí debería haber sido y debería ser un Pentecostés. Pero como estamos muertos para las cosas espirituales, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque es lógico, dice, alabe al Señor, hermano. No tiene ganas de nada. Y alguien dice, entonces no vengo, sino no venga mejor, por lo menos tiene esperanza. Se queda en la casa, se muere más. Por lo menos aquí una esperanza hay, que por lo menos por rebote le llegue algo. Eso es como cuando dice, cuando llueve, todos se mojan, y algunos, claro, no debería ni caerles agua. Entonces entendamos, debe haber un nuevo cumplimiento de lo que dice Juan en el capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí añade Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Juan dijo eso. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Juan estaba proyectando lo que iba a suceder en Pentecostés. De su interior correrán ríos de agua viva. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está fluyendo desde el día de Pentecostés hasta este día de hoy y mañana, y lo hará pasado mañana, y lo hará durante todo el mes, durante todo el año y el año que viene, hasta que el Señor venga por su iglesia. El Espíritu Santo está presente para bendecir. Entonces la fiesta era la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días. Esta fiesta duraba 7 días. Sacrificios especiales eran ofrecidos y ritos especiales eran observados. Y todas las mañanas un sacerdote traía agua y la derramaba sobre el altar. Esto era hecho por 7 días y ya era el 8º día de la convocación. Ya era el 8º día. Piensa en esto por un momento. Esta era una celebración y al mismo tiempo era una profecía. Primeramente, conmemoraba el abastecimiento milagroso del agua en el desierto. ¿Se acuerda usted cuando de la roca fluyó agua? Le voy a enseñar esto. Esa roca que estuvo con ellos, de la cual salieron aproximadamente 27 millones de galones de agua por día en el desierto. ¿Cómo sacó esas cuentas? Ni me pregunte. En segundo lugar, traía testimonio de la expectativa de la venida del Espíritu Santo, porque eso estaba enfocado al Espíritu de Dios que vendría. Esa agua que fluyó de la roca sació la sed de toda esa gente sedienta en el desierto. Así será el Espíritu Santo contigo, conmigo, que cuando estemos sedientos de las cosas de Dios, el Espíritu Santo fluirá y saciará nuestra sed espiritual y nos mantendrá vivos. Entonces piense por un momento. En el 7º día de la fiesta, el derramamiento del agua cesaba. Pero el 8º día era un día de convocación y era el día más grande de todos. Entonces fue en el 8º día, cuando no había agua para ser derramada, para ser vertida. Y en ese momento es cuando Jesús
se pone en pie y clama, y exclama, mejor dicho, y habla diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Ay, qué bueno es esto! Y añade: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, había cesado toda el agua religiosa de los 7 días y era el 8º día donde no había agua, pero Jesús dijo: yo tengo agua para darles, y es agua viva, y es agua que saciará vuestra sed. Aleluya. Entonces fue el apóstol Juan que agregó esas palabras. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en Él? ¿Lo recibiste ya? No se te nota. ¿Lo recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te haces como si no lo hubieras recibido? Dijo Pablo. Dice: no, es que a mí el Espíritu de Dios me hace muy serio. Ya, no voy a hablar de eso. Juan dice: aquellos que crean van a recibir de este Espíritu que habló el Señor Jesús. Aquellos que crean. Entonces, no hay duda de que esta es la voluntad de Dios. No hay duda de que el propósito de Dios es que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo. O sea, Dios quiere que el río fluya fuera de nosotros. O sea, es tiempo de soltar la represa, hermano. A algunos ni se les nota que tienen un río adentro. Yo sé que para algunos esto es un lenguaje totalmente diferente. Quizás no entienden lo que estoy diciendo, pero el Espíritu Santo se encargará de ministrarles. Entonces, de esta manera Dios quiere que el río fluya hacia afuera. ¿Para qué? Para que sea sanando las heridas de la gente, para que sea restaurando las vidas de la gente, para que sea libertando a los que están cautivos, para que rompa las cadenas y las ligaduras, para que dé liberación, sanidad y restauración a las vidas de todo hombre y toda mujer, porque cualquier cosa que el río toca, lo cambia. ¿Me está oyendo? El Espíritu Santo sana. El Espíritu Santo liberta. El Espíritu Santo, aleluya, restaura. El Espíritu Santo unge. El Espíritu Santo da sabiduría. El Espíritu Santo permite, aleluya, en todo momento que el río fluya. Porque la respuesta a todo lo que se supone que la iglesia debe ser está en el río de Dios. Todo lo que la iglesia debe ser está en el río de Dios. El poder del Espíritu Santo fluyendo. Entonces, la razón por la que fuimos creados, la razón por la que estamos aquí, la razón es para que el río fluya mediante nosotros, tocando y sanando a todo el mundo. Aquí les cambio totalmente la idea que usted tenía. Usted creía que el Señor iba a tocar al hermano, al amigo, al vecino, al tío, al abuelito, al tatarabuelo y qué sé yo. Y aquí se da cuenta usted que Dios ha depositado algo en nosotros para que fluya constantemente. ¿Lo tienes? Algunos dicen: sí, lo tengo, pero no quiero dejarlo ir. Déjalo. Déjalo que fluya. Porque si lo dejas fluir, Dios te da más. Y te da más, y te da más, y te da más, y te da más, y te da más. Es como aquel que oraba, decía: Señor, auméntame la fe. Usa la que tienes, después te doy más.
Es decir, que tengo una fe chiquitita, va a seguir siendo chica mientras no la uses. La única manera que la fe crezca es cuando la plantamos y la dejamos morir. O sea, la usamos, en otras palabras. Tiene que ser así para que podamos entonces ver la gloria de Dios. Este río es la respuesta a todo. O sea, cualquier cosa que Dios nos haya llamado a hacer, ha sido la súplica a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que gime en nosotros con gemidos indecibles. Por eso a veces tú te sientes así, como que no te dan ganas de ir, pero hay algo que te mueve. Y yo no sé por qué. Si vine sin ganas, yo no sé por qué vine, pero aquí estoy, algo me trae, no sé qué me pasa, pastor, sabe que yo no sé, tengo una lucha, claro, la carne y el espíritu. Tengo una lucha, pues claro, la carne y el espíritu está luchando. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú no quieres venir al culto, pero ahí está el Espíritu Santo empujándote. Anda, que te va a hacer bien, anda. Ya voy terminando, hermano. Voy rápido hoy día. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros es suplir nuestra necesidad, es suplir todo lo que necesitemos y guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la razón por la que Él dijo, no dejen Jerusalén. Le dijo a los discípulos, no dejen Jerusalén hasta que ustedes hayan sido investidos de poder de lo alto. Se imagina aquí en este mes, el último culto, y dicen, no dejen este culto hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ya, yo sé que algunos agarran y dicen, voy al baño y vuelvo. No dejen este culto hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Sabes? Es necesario que nos pongamos en la línea del Espíritu. Y es necesario que entendamos que estamos en la dispensación del Espíritu. Y el Espíritu está aquí hoy día presente. Y está aquí con nosotros. Está para derramarse, está para tocar, está para fluir, está para libertar y sanar. El Señor está aquí hoy. Entonces nosotros somos simplemente un producto de la carne. Usted y yo, sin Cristo, somos un producto de la carne. No le dije que usted era un carnal, somos producto de la carne. Amén. Y podemos hacer cosas religiosas porque somos un producto de la carne. La iglesia hoy día hace cosas religiosas. Cuando obramos fuera del Espíritu Santo es un producto de la carne. Entonces no es nada más que una operación de la carne y nada sucederá. Qué terrible. Y el Espíritu Santo enseñó esto a los apóstoles: que no se podía hacer la obra de Dios en la carne. Que nosotros necesitábamos un nuevo nacimiento, que necesitábamos sin duda ser llenos del Espíritu para ser guiados al propósito y la voluntad de Dios. Recuerde que al inicio de este tema dijimos que la única manera y lo necesario para ser o hacer la voluntad de Dios era el Espíritu Santo. La única manera de que la iglesia haga la voluntad de Dios es que sea llena del Espíritu Santo. Pero si no es llena del Espíritu Santo, hará cosas religiosas que serán hechas en la carne. Te voy a hacer una pregunta, hermano, y no te ofendas. ¿Has cantado hoy al Señor? ¿Has cantado hoy al Señor? Nosotros cantamos alabanzas que son extraordinarias, que su letra debería dejarnos en el piso. A veces a través de las alabanzas que cantamos decimos: Señor, entra en mí, gobiérname, Señor, transfórmame, úsame para tu gloria. Y no nos pasa nada, hermano. Te digo, estamos cantando en la carne. Eso es como decirle a tu esposa: te quiero, te amo, te adoro, y no te pasa nada. No te dan ni siquiera ganas de agarrarla y abrazarla por último. Te amo.
Porque cuando tú sientes lo que dices, reaccionas ante eso. ¿Me estás oyendo? Entonces, cuando hay una realidad en nuestra vida del Espíritu, entonces ese Espíritu nos lleva a hacer las cosas de Dios en la voluntad de Dios. Pero cuando estamos actuando en la carne, no sucede nada. Ahora, no es cuestión de solamente haber sido llenos, sino también, como dice la Biblia, sed llenos. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es tiempo presente. No habla del pasado. Algo dice, no, si yo fui lleno hace como 15 años atrás. Yo fui lleno como 2 años atrás. Y voy a poner más. Como 2 meses atrás fui lleno. Y ahora no sé qué me pasó. Me vacié. Entonces, esto no es de haber sido lleno tan solo. Esto nos pide Dios que sea permanente, que esté en tiempo presente. Sed llenos del Espíritu, sea siempre constante, todo el tiempo y en cada lugar y en cada circunstancia de la vida. Si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros, la iglesia de Dios, va a poder operar y actuar en la vida del Espíritu. O sea, vamos a estar adorando a un Dios vivo. Porque hay mucha gente que adora a un Dios muerto. Eso es como los Baales. ¿Se acuerda usted? Los Baales también eran religiosos. Dígales que no. Si ellos saltaban y brincaban para su Dios, que era un Dios de piedra, y se sajaban, se cortaban, y algunos no hacen ni eso aquí por el Dios vivo. A uno le duele un dedo y dice, me voy a ir, voy a ir a acostar, voy a pasar toda la tarde acostado porque me duele tanto mi dedito. Y los Baales saltaban y brincaban y estaban ahí desde la mañana hasta el mediodía gritando, Baal, respóndenos. Y cuando ya no había respuesta, se cortaban y la sangre corría. Y ahí estaban, pero era algo en la carne, era algo religioso, era algo que no tenía vida. Por eso Elías la hizo cortita, arregló el altar y clamó al Señor nada más y oró y ¡fua! Cayó fuego de Dios al tiro, porque estaba en la vida del Espíritu. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Hartas cosas te estoy diciendo. Entonces nosotros debemos estar adorando a un Dios vivo. Tenemos todos los recursos, y es una verdad, todos los recursos para funcionar, para hacer y para hacer cualquier cosa que se dice que debemos hacer en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros para capacitarnos en todas las áreas. Somos, de acuerdo a lo que dice Pablo, somos el templo. ¿Cuántos lo han leído ese versículo? Somos el templo, me gusta eso, del Espíritu Santo. Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo habita en usted y habita en mí. Pero yo no sé cómo tienen tanta fuerza algunos que ni se les nota que está dentro. No, yo estoy lleno del Señor y ni se les nota. Y aquí no hablo de expresiones corporales, de saltos, de brincos, de aleluyas, de gloria a Dios. Hablo de carácter cristiano. Usted donde quiera que esté, donde quiera que vaya, donde quiera y con quien quiera que hable, su llenura, su poder del Espíritu estará fluyendo de su vida. Usted estará hablando de Dios, estará contando de Dios. Será lo más grande que tiene en su vida, lo más extraordinario. Usted hablará menos de su trabajo y más de Dios. Hablará menos de sus cosas y más de Dios. Hablará menos de sus posesiones y más de Dios. Hablará menos de su sueldo y más de Dios. Hablará menos de lo que ha logrado y más de Dios. Oh, aleluya. Entonces Él ha venido a nuestra vida, a nuestro cuerpo, para vivir por medio de nosotros la vida de Jesucristo. El Espíritu Santo viene, habita en nosotros para vivir en nosotros la vida de Jesucristo. Imagínese, hermano. Imagínese ahora, usted no es usted, es Cristo.
Ya, imagínese, usted no es usted, sino que Cristo está en usted. O sea, agarra su cuerpo y el Señor eso. Así como esas películas de ciencia ficción que se mete a alguien y quedó como otra persona. Ahora ya tiene otro cuerpo. Usted y yo somos simplemente la vasija. El Señor se mete adentro y Él obra en nosotros, habla, se mueve, actúa y hace todo a través de nosotros. Yo no estoy enseñando algo que no sea bíblico. Dice que somos templo del Espíritu de Dios. Nosotros debiéramos decirle siempre cuando oramos: Señor, que mis manos sean tus manos, que mis ojos sean tus ojos, que mi boca sea tu boca, Señor. Señor, que mis pies sean tus pies, que mi cuerpo sea tu cuerpo, Señor, para que lo uses como tú quieres usarlo. Es extraordinario, hermano. Entonces, si el Señor Jesús estuviera aquí personalmente hoy, piense, si el Señor Jesús estuviera aquí personalmente hoy, ¿qué haría Él? Seguro que estaría como usted ahí, pues. ¿Qué haría el Señor? Sabe que a veces no pensamos ni meditamos. Venimos y seguimos jugando a la religión y creemos que todo va bien. Sin duda, si el Señor Jesús estuviera aquí, sanaría a los enfermos, echaría fuera demonios, limpiaría a los leprosos. O sea, haría milagros en este lugar. Ahora, ¿cuántos necesitan un milagro de Dios? Señor, Él haría milagros en este lugar. Y el Espíritu Santo ha venido para llevarlo a cabo mediante tu vida y mediante mi vida. O sea, entiende lo que te digo, hermano. El poder del Espíritu Santo en la iglesia capacita a esa iglesia para que pueda hacer la obra de Dios. Pablo dijo en el libro de Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha. Te pregunto, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué queremos hacer como iglesia? ¿Queremos hacer exactamente lo que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí? ¿Queremos realizar la obra que Él realizó mientras Él estuvo aquí? ¿Queremos destruir las obras del diablo? ¿Qué es lo que nos detiene para hacer lo que Él hizo? ¿Qué es lo que nos frena para hacer lo que Él realizó? La carne. Solo la carne, simplemente eso. Siendo religioso en la carne es lo que nos detiene, es lo que nos frena. La iglesia de hoy, de todo el tiempo, está frenada y detenida porque la carne es la que frena a la iglesia. Y debiéramos estar aquí con un corazón con regocijo, con alabanza, con exaltación, en donde la gloria de Dios se pueda ver. Pero lamentablemente la religión sin el Espíritu Santo es nada más que eso, religión farisaica. Esa misma religión que Jesús encontró cuando Él vino y estuvo presente en forma corporal. Encontró a los fariseos, encontró a los saduceos, encontró religiones paganas e incluso gente muerta que no tenía vida. Porque digo, y un principal de los sacerdotes vino de noche a Jesús llamado Nicodemo. Un principal.
Hombre religioso, capacitado, instruido, guiado quizás por la palabra, pero no había nacido de nuevo. Eso es lo que pasa dentro de la iglesia cristiana hoy. Gente que viene, que asiste, que se congrega por años, pero no ha nacido de nuevo. Tiene que nacer del Espíritu de Dios. El que no conoce a Dios, Espíritu Santo, no puede saber nada de Dios. El que no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida no puede saber nada de Dios. No necesitamos grupos de coros. No necesitamos radioemisoras, no necesitamos televisoras, no necesitamos aviones, no necesitamos vehículos, no necesitamos, aleluya, la prensa escrita o la prensa, aleluya, a través de la televisión. No necesitamos nada de eso para hacer la obra de Dios. Escúcheme lo que le digo. Bajo cualquier circunstancia, si continuamos en la obediencia a la Escritura, la obra de Dios se va a realizar solo a través del Espíritu Santo de Dios. No digo que eso no sea necesario. Sí es necesario, pero lo primero, antes que una radio, es estar lleno. Antes que la televisión, es estar lleno. Antes que tener un templo, es estar lleno. Antes de lograr algo económico, es estar lleno de Dios. Hoy las iglesias buscan muchas cosas para poder lograr y demostrar que Dios está con ellos. La absurda idea y la tonta idea de muchas iglesias es decir: mire, nosotros tenemos radio, somos de Dios. ¿Ve que somos de Dios? Hasta los inconversos tienen radio y eso no demuestra que Dios esté con ellos. El tener una radio, 2 o 3 o 4, una cadena nacional, no demostrará que Dios está contigo. Lo que demuestra que Dios está contigo es que cuando alguien oye la palabra que tú predicas, es cambiado, es transformado, es tocado por el poder de Dios. Que tu testimonio sea real y verdadero. Oh, aleluya. Por eso dice Pablo: no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Que no te interese nada más en este mundo, que no te interese nada, que no te apasione nada más en este mundo, sino ser lleno del Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, yo no me muevo de aquí hasta que me llenes. Señor, yo voy a orar hasta que me llenes. Yo te voy a buscar hasta que me llenes. Yo no te voy a dejar tranquilo hasta que me llenes. Tener idea del evangelio, tener conocimiento, tener sabiduría, tener teología no sirve de nada si no estás lleno del Espíritu. Lo necesitas. Cuando el Espíritu esté obrando en tu vida, Él te revelará, te guiará a toda verdad y a toda justicia. Entregará lo que necesitas saber. No te digo que no leas la Biblia, pero necesitas estar lleno primero para que el Espíritu te revele lo que necesitas. Por eso es lo necesario. Por eso lo dije al comienzo de este mensaje. Lo más importante es estar lleno del Espíritu Santo. La única manera de que la iglesia pueda realmente hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios es estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y esta dispensación no ha terminado ni va a terminar aún. Por lo tanto, tú puedes decir: no, estamos esperando el derramamiento del Espíritu, el último avivamiento. Pamplinas, hermano querido, la Biblia dice: sed llenos. En cualquier momento Él puede llenarte. Ahora mismo puede llenarte. Si el último tiempo llegó, lo dice desde el momento en que fue derramado en Pentecostés. Ese es el último tiempo. Estamos en el último tiempo. ¿Cuánto ha durado este tiempo? 2000 años y posiblemente dure más todavía, pero es el último tiempo. Oiráis de guerra, rumores de guerra, pero aún no vendrá el fin. Claro que sí, lo hemos oído desde el comienzo del siglo. Estamos en el último tiempo, en la dispensación del Espíritu de Dios. La iglesia necesita ser llena. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de un templo físico. ¿Te imaginas el Señor habitar en templos físicos?
este lugar estaría repleto, reventado. La gente vendría aquí porque la religiosidad es así. Nadie quiere tener a Cristo dentro. Todos quieren verlo, ir a verlo una vez al año, ir a verlo 2 veces al año, ir a pagar una manda como lo hacen muchos religiosos, cuando en realidad eso no existe para Dios. Dios quiere habitar en el corazón del hombre, quiere habitar en su vida, quiere gobernar su vida, quiere guiar su vida, quiere bendecir su vida, quiere hacer cosas extraordinarias a través de él. Estamos en la dispensación del Espíritu. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Dios puede derramar de su Espíritu sobre tu vida, en tu corazón. Padre eterno, Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti en esta hora, Señor, en oración. Gemimos ante tu presencia, oh Dios, para que tu Espíritu Santo fluya, para que tu Espíritu Santo pueda fortalecer, llenar, derramarse. Oh Espíritu de Dios, toma el control de cada vida que ha venido a este altar, Señor. Jóvenes, adultos, aún, Señor, ancianos, tú puedes usarles para tu gloria. Pero antes que todo quieres tomar control de su vida. Quieres forjar el carácter del Espíritu en ellos. Que ellos puedan entender, Señor, lo que tú quieres hacer a través de sus vidas. Serán los instrumentos que tú usarás. Serán los instrumentos que tú, Dios mío, usarás para alcanzar al mundo perdido. Dios amado, fluye con tu presencia. Espíritu Santo de Dios, te siento aquí en mi vida. Te siento aquí en mi corazón. Espíritu Santo, te alabo. Espíritu Santo, te glorifico. Espíritu Santo, te exalto. Oh Señor, porque a través de adorar al Espíritu, adoro al Padre, adoro al Hijo. Oh Dios eterno, permítenos en este momento, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Señor, no queremos irnos de este lugar como hemos venido. No queremos, Señor, sentirnos como nos sentíamos. Queremos en este día, Padre, sentir en nuestro corazón ese fluir. Como tu palabra dice, Dios mío, pues el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo fluya a través de cada vida, fluya a través de cada corazón. Que tu Espíritu Santo pueda, Dios eterno, revelarse a ellos y guiarles. Espíritu Santo de Dios, fluye en esta hora, Señor, sobre cada vida y corazón. Bendice nuestro ser en una forma especial, Espíritu de Dios. Oh, te adoramos, te bendecimos.